Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio y vamos a hablar de un tema que realmente toca demasiado y es que muchas veces nos sentimos demasiado solos. Vemos a todas las personas en reuniones, en actividades, con amigos, pero sentimos que nosotros estamos como que un cero a la izquierda. Y la realidad acá es que el hecho de que te sientas sola no significa que no vales como persona. Hello, bienvenidas a este podcast. Yo soy Sofía, aquí hablamos de crecimiento personal, de hábitos, de heridas, de apego, de amor propio, de infancia, de todo lo que nos debe tener una vida con más conciencia, sobre todo para salir del montón. Bueno, y si estás acá es porque posiblemente en algún momento te has sentido sola o en ese momento estás experimentando esa soledad y quiero decirte que estás en tu círculo de oro, en tu zona segura. Aquí nos escuchamos, aquí no nos juzgamos y aquí desmontamos todas esas creencias que tenemos en nuestra cabeza que nos hacen sufrir y no vivir la vida con plenitud. Sobre todo este tema que realmente yo siento que todas las personas lo vivimos, pero que pocas veces nos atrevemos a hablar porque para nosotros es como una vergüenza decir no tengo amigos o me siento sola o siento que la vida no está como girando en torno a lo que yo quisiera. Y con esto quiero decirte que hay muchísimas personas que están rodeadas de muchas personas pero se sienten vacías y solas, y hay otras personas que se sienten solas pero tienen paz en su corazón. Con esto vamos a hablar de que esta etapa es difícil, es una sensación dolorosa, pero es una de las etapas que más transformación le van a dar a tu vida. Y empecemos. Vamos con el punto número 1 y es que la sociedad nos hizo creer que estar solos es estar mal. Vivimos en una sociedad donde pareciera que todo el tiempo tienes que estar rodeado de personas, que tienes que estar con amigos, con familiares, con personas en general. Y realmente es que entonces cada fin de semana tú tienes que estar en fiestas con amigos, porque si no, entonces si te quedas en tu casa sola, entonces ¿qué está pasando contigo? Algo está mal. Sucede algo con esto y es que yo siento que hay que aprender a resignificar esos momentos. ¿Por qué? La sociedad nos dice que tenemos que estar acompañados si no estamos mal, ¿cierto? Pero entonces cuando estamos solos nos sentimos mal porque tenemos esa creencia de que tenemos que estar acompañados, cuando realmente esta soledad, esta sensación es una invitación a la transformación interna. Y bueno, depende también de cómo estés viviendo esa soledad, porque hay dos situaciones. Puedes estarla viviendo desde la tristeza profunda porque te estás aislando de las personas, porque estás queriendo realmente no mostrarte ante el mundo como eres. O número 2, realmente te estás construyendo hacia adentro. Entonces, esto implica que tú empiezas a cerrar muchísimos círculos y la realidad es que no todas las personas llegan a tu vida para quedarse y no todas las etapas están diseñadas para estar rodeada de gente. Y hay temporadas donde literalmente Dios, la vida, en lo que tú creas, te va a alejar de ciertos círculos o ciertas personas porque debes enfocarte más en ti. Pero hay que aprender a tener discernimiento en estos momentos porque muchas veces lo podemos confundir esta soledad con Dios mío, el mundo no me quiere, me siento sola, triste, vacía. O también tú puedes tomar esa soledad, resignificarla a que, wow, es la oportunidad perfecta para transformarme hacia adentro. ¿Qué pasa con esa transformación? Que esa transformación es muy confrontadora, es muy retadora porque es mirar tu sombra, es mirar hacia adentro. Y esto no está normalizado en la sociedad, porque aunque duela, es muy necesario y es que estamos muy acostumbrados a distraernos con personas, a que un fin de semana entonces me siento supremamente mal y en vez de mirar hacia adentro desde la conciencia voy y me reúno con ciertos amigos con los que ni siquiera me siento tan bien, pero solamente para distraerme y vuelvo a la casa, vuelve la semana y me sigo sintiendo mal, porque el camino nunca es hacia afuera, el camino siempre es hacia adentro. Punto número 2, estar sola no es lo mismo que sentirse vacía. Y yo quiero que aquí te hagas una pregunta. ¿Realmente te sientes sola? ¿Te sientes sola porque sientes que no tienes amigos, familiares, para el ego, porque tú siempre tienes a alguien, solo que esa situación, esa emoción no te lo deja ver? O es que te sientes vacía, entonces cuando te sientes vacía sientes que estás completamente sola. Ahora, cuando tú estás sola, pero tú estás construyendo tu futuro, tu mundo interior, se siente muy diferente porque no te sientes vacía. Tú puedes estar sola y estar internamente con Dios, que ni siquiera sería el término de estar sola porque pues realmente nunca estamos solos, ¿sí? Y en la otra parte es sentirse completamente vacío. Cuando tú te sientes vacía, tú no disfrutas de tu propia presencia. Es como un conflicto interno, muchísimos pensamientos, también te distraes con el celular.
Porque en esta parte es donde cualquier silencio se siente incómodo y la vida te está haciendo un llamado muy importante y es que necesitas volver a conocerte. Es que yo te digo algo, mi reina, y es que tú vas a estar contigo toda la vida. O sea, si tú no conoces quién eres, qué te gusta, va a ser muy difícil que tú puedas estar contigo misma. Punto número 3. La soledad también es discernimiento. Y es que tú puedes estar con muchísimas personas, pero tú sentir que ya no encajas en ciertos ambientes, en ciertas situaciones, en ciertas experiencias donde dices, yo porque estoy aquí. Entonces, cuando tú aprendes a tener ese discernimiento, dices, elijo no estar en este círculo con esos amigos porque ya no me identifico con eso, porque siento que mi energía se agota cuando estoy aquí. Y tú también debes ser muy inteligente para identificar cómo se siente tu cuerpo después de estar con ciertas personas o en ciertos lugares, porque tu cuerpo siempre habla y posiblemente después de estar en estos lugares tú te puedes sentir cansada, por acá como agotada, cargada, y esto ya es una sensación que te está mostrando, ya no perteneces ahí, ya tienes que aprender a decir que no. Y es que tú no tienes que forzarte a encajar en lugares donde ya no perteneces. El hecho de que una persona todo el tiempo está queriendo estar con personas, con amigos, buscando aquí y allá, es porque tiene tanto miedo a encontrarse a sí misma que tiene que esconder esos vacíos en otras personas. Y a mí también me ha pasado que muchas veces prefería estar con las personas incorrectas para no estar con mi propia compañía, porque obviamente tenía muchas incomodidades y muchas sombras que no me permitía ver. Punto número 4. La soledad es una invitación para construirte. Y es que cuando estamos en estos momentos de soledad, que yo lo viví, yo hubo un tiempo donde era demasiado fiestera, muy rumbera, con amigos, todo el tiempo salía a comer. Y llegó un punto donde ya empecé el tema del crecimiento personal, lo empecé porque tuve que tocar fondo a través de una relación muy importante que me enseñó a mirar hacia adentro, ¿sí? Que me mostró las heridas que tenía, el apego, el abandono, la insuficiencia. Y cuando empecé a mirar hacia adentro, empecé a ver que las personas con las que me estaba relacionando no estaban en ese camino. Entonces, ¿qué tenía que aprender a hacer? Tenía que aprender a decir que no. Y el hecho de decir que no iba a confrontarme mucho porque el fin de semana que antes prefería estar con ellos, ahora prefería estar en mi casa, en mi habitación o compartiendo con mi familia. Y a mí eso me daba mucha dificultad porque me llegaba ese pensamiento de, ay no, deberías estar allá divirtiéndote. Pero ¿cuál era la sensación después de estar divirtiéndome, después de llegar a mi casa, posiblemente borracha, posiblemente hice cosas que no quería y muchas situaciones que sucedieron donde yo me sentía más vacía y más agotada todavía? Y con esto llegó la profunda soledad, una soledad donde se sentía porque yo tenía que estar conmigo misma, porque ya no tenía ni un solo amigo o una amiga. O sea, me sentía como que abandonada, como que de verdad, ¿qué está sucediendo conmigo? Yo soy la que está mal. Obviamente mi mamá siempre estuvo, mi papá, mi familia como tal, ¿cierto? Mi círculo interno en el hogar. Pero yo me sentía demasiado vacía porque yo sentía que no tenía los mismos amigos que tenía antes y los veía subir fotos, disfrutar y yo decía, realmente yo soy la que está mal. Pero en ese camino, en vez de volver a ese viejo pasado, lo que hice fue volver a mi presente desde el amor para observar qué había ahí y empecé a conocerme. Chicas, yo les cuento que un día yo estaba supremamente mal porque yo estaba llorando demasiado, me sentía desubicada completamente y lo que me llegó para hacer es muy bonito porque yo tenía un cuaderno, de hecho todavía lo tengo, donde escribía absolutamente todo lo que me pasaba por mi mente, cuando me sentía mal, abrumada, frustrada, triste, agobiada, con rabia, lo que fuera. Y me acuerdo que ese día yo dije, bueno, voy a sacar ese cuaderno y busqué en internet 80, 100 preguntas de autoconocimiento y empecé a sentarme a responder cada pregunta. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu hobby? ¿Cómo fue tu niñez? Un montón de preguntas que yo ni siquiera tenía la respuesta porque no me había sentado realmente a revisar qué había dentro de mí. Me acuerdo que ese día fue muy revelador porque después de que yo hice todo este ejercicio me sentí muchísimo mejor y dije, oh my God, ya sé un poco quién es Sofía, realmente qué le gusta, hacia dónde va. Bueno, y ni siquiera hacia dónde va porque estaba como perdida, pero tenía un poco, una visión muy corta, pero que me estaba mostrando un nuevo camino. Y a partir de ese momento empezó una transformación muy bonita conmigo misma,
porque realmente empecé a conocerme y empecé a crear a través de ese autoconocimiento. Pero ¿a crear qué? A crear una nueva versión, a deconstruir esas creencias que yo creía que eran las que tenía tan arraigadas, ¿cierto? Pero resulta que las creencias que tú tienes ahora vienen directamente de tu familia, de cómo te criaron, de lo que te enseñaron. Y en este proceso tú aprendes a estar profundamente contigo misma, ya no te conformas estando con personas solamente por estar y ya no, realmente cuando eliges estar con una persona es porque te sientes que te estás construyendo y que estás también construyendo a la otra persona. Y en este proceso empecé a conocer a muchísimas amigas que también estaban en este proceso de sanación porque compré cursos, compré mentorías que me ayudaron muchísimo, demasiado en este proceso. Empecé a rodearme de personas que sabían muchísimo más que yo, que me estaban enseñando y que prácticamente me estaban forjando y formando para ser la mujer que quería ser. Acá te quiero contar una historia y es que cuando yo compré la mentoría resulta que nos teníamos que reunir de forma presencial en Medellín. Yo soy de la ciudad de Pereira. Bienvenidas acá las que quieran. Y cuando yo iba a tener ese viaje, yo dije, oh my God, voy a viajar sola. Yo nunca había viajado sola. Entonces yo dije, listo, no, yo le dije a mi mamá, mami, dentro de 8 días hay un evento en Medellín, quiero ir, chan, chan, voy a comprar los tiquetes, de hecho me salieron súper, súper económicos, todo me salió como que perfecto porque en ese tiempo yo estaba trabajando, pero pues obviamente tenía que pedir permisos, tenía que tener mis costos y mis ahorros y todo muy bien controlado, y bueno, yo dije, no, lo voy a hacer, y me fui para Medellín a ese evento. Hoy ese evento fue demasiado impresionante, transformador y hermoso porque además de que conocí muchísimas personas y mujeres que estaban en ese mismo camino del crecimiento personal, pues obviamente estaba mirando más hacia adentro. Ese proceso se estaba profundizando mucho más y fue una liberación muy grande. Esto fue el inicio porque todo lo que ha pasado de ahí hacia acá ha sido impresionante, es la mejor etapa de mi vida y en ese momento me siento completa, llena y con muchísimo amor en mi corazón. Hagamos un paréntesis, si te ha gustado todo lo que has escuchado hasta aquí, si has aprendido, si algo se te ha quedado, entonces sígueme, compártele este episodio a alguien que lo requiera escuchar, porque cada semana estoy compartiendo contenido de muchísimo valor, así que cierro el paréntesis y continuemos. Vamos con el punto número 5 y es que Dios muchas veces te aísla de momentos, personas, situaciones para trabajarte a ti misma. Y esto tiene que ver mucho con el punto anterior porque cuando tú te sientas en una mesa contigo misma, con un cuaderno y tú empiezas a decir ¿qué hay aquí? El trabajo es muchísimo porque tú aquí estás trabajando tu amor propio, tu discernimiento, tu conciencia y eso sucede es porque ya estás preparada para esa evolución y para esa transformación porque ya tienes la voluntad para hacerlo y Dios es tan maravilloso que Dios te dice, yo te voy a presentar las oportunidades para que tú te transformes, pero tú tienes que poner la voluntad y la acción para decir, Dios, me pusiste esta oportunidad, yo la voy a tomar y voy a sacarle todo el jugo que requiera esto. Al principio se siente muy incómodo, pero después tú empiezas a conectar con ese proceso tan bonito interno que tú empiezas a desarrollar. Y que más que empiezas a conectar con Dios, este ha sido el proceso más hermoso y transformador de mi vida porque yo no sentía a Dios, yo no experimentaba absolutamente nada de Dios, pero cuando empecé a conectar con ese proceso, con ese mundo interno mío, las cosas empezaron a verse diferente porque empecé a sacar mucha basura que tenía en mi corazón y empecé a limpiarlo completamente para que realmente Dios ocupara ese lugar y pues en este momento mi vida interna es totalmente diferente, es muy entregada a Dios y obviamente con muchísima paz en mi corazón porque entiendo que todo lo que sucede en mi vida es porque es la voluntad de Dios y yo no voy a discutir con eso. Y vamos con el punto número 6 y es que dejes de pensar que tu valor depende de cuántas personas tienes a tu lado, porque es que ya te lo había dicho, hay muchas personas que tienen muchísimas amistades pero se sienten completamente solas porque están queriendo llenar un vacío, heridas que tienen. Ahora, cuando tú realmente eliges estar con una persona es porque quieres construirte y construir a la persona.
porque cuando tú aprendes a reconocer cuál es tu valor como mujer, como persona, pues obviamente entiendes que tu valor no depende de cuántas personas te escriben, ni de cuántas personas te estás relacionando, ni de cuántos planes tienes, porque es que la vida misma te pone en esa soledad para que tú puedas construirte hacia adentro y luego construir relaciones que estén alineadas con esa misma vibración, con ese mismo mundo que tú estás viviendo. ¿Qué pasa con esto? Que posiblemente otras personas con las que te vas a encontrar en el futuro están viviendo la misma situación que tú. Están viviendo exactamente lo mismo y están creyendo que están solas, pero realmente Dios les está cambiando la identidad. Dios nos cambia la identidad para poder sostenerla en otros círculos, en otros ambientes y poder ser mujeres que realmente reconocen su valor y que están con personas por elección y no por apego. Así que si hoy te sientes sola, quiero decirte que no todas las etapas en donde uno siente soledad es porque esté mal. Realmente es una etapa de construcción, es una etapa de mirar hacia adentro. Y es que la vida en este momento no te está alejando personas, te está acercando a ti, porque tú eres la mujer con la que vas a pasar toda tu vida. Y qué más bonito, qué más transformador que tú poder vivir este momento de soledad en paz, en tranquilidad, en amor, entregándote a Dios para que después puedas desde la elección estar con personas y no por apegos, como ya te lo había dicho. En esta etapa, sí o sí, por experiencia propia, te digo que tú te vuelves más auténtica, te vuelves más selectiva, te vuelves muchísimo más amorosa, porque reconoces que tu valor ya está dentro de ti y que tú llegaste al mundo para dar eso que tal vez el mundo no tiene. Porque cuando disfrutas de tu propia presencia, la soledad deja de sentirse como algo tormentoso y empieza a sentirse como un lugar donde tú sientes paz. Así que hemos finalizado este podcast de hoy. Espero que haya tocado algo en tu corazón, que te dé una perspectiva diferente de esta sensación que estás experimentando. Te amo, te honro, te bendigo y nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengas una excelente semana.